Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, viuda y cofundadora de la Congregación de la Visitación. El padre de Santa Juana de Chantal era Benigno Fremiot, presidente del Parlamento de Borgoña. El señor Fremiot había quedado viudo cuando sus hijos eran todavía pequeños, pero no ahorró ningún esfuerzo para educarlos en la práctica de la virtud y prepararlos para la vida. Juana, que recibió en la confirmación el nombre de Francisca, fue sin duda la que mejor supo aprovechar esa magnífica educación. Cuando la joven tenía 20 años, su padre, que la amaba tiernamente, la concedió en matrimonio al barón de Chantal, Cristóbal de Rabutin. El barón tenía 27 años, era oficial del ejército francés y contaba con un largo historial de victoriosos duelos. Su madre descendía de la beata Umbelina, cuya fiesta se celebra también el día de hoy. El matrimonio tuvo lugar en Dijon y Juana Francisca partió con su marido a Bourvilly. Desde la muerte de su madre el varón no había llevado una vida muy ordenada, de suerte que la servidumbre de su casa se había acostumbrado a cierta falta de disciplina. En consecuencia, el primer cuidado de la flamante baronesa fue establecer el orden en su casa. Los 3 primeros hijos del matrimonio murieron poco después de nacer, pero los jóvenes esposos tuvieron después un niño y 3 niñas que vivieron. Por otra parte, poseían cuanto puede constituir la felicidad a los ojos del mundo y procuraban corresponder a tantas bendiciones del cielo. Cuando su marido se hallaba ausente, la baronesa se vestía en forma muy modesta, y si alguien le preguntaba por qué, ella respondía: «Los ojos de aquel a quien quiero agradar están a 100 leguas de aquí». Las palabras que San Francisco de Sales dijo más tarde sobre Santa Juana Francisca podían aplicársele ya desde entonces. La señora de Chantal es la mujer fuerte que Salomón no podía encontrar en Jerusalén. Pero la felicidad de la familia solo duró 9 años. En 1601 el barón de Chantal salió de cacería con su amigo, el señor d'Alessy, quien accidentalmente le hirió en la parte superior del muslo. El varón sobrevivió 9 días, durante los cuales sufrió un verdadero martirio a manos de un cirujano muy torpe, y recibió los últimos sacramentos con ejemplar resignación. La baronesa había vivido exclusivamente para su esposo, de modo que podemos suponer fácilmente su dolor al verse viuda a los 28 años. Durante 4 meses estuvo sumida en el más profundo dolor, hasta que una carta de su padre le recordó sus obligaciones para con sus hijos. Para demostrar que había perdonado de corazón al señor d'Alessy, la baronesa le prestó cuantos servicios pudo y fue madrina de uno de sus hijos. Por otra parte, redobló sus limosnas a los pobres y consagró su tiempo a la educación e instrucción de sus hijos. Juana pedía constantemente a Dios que le diese un guía verdaderamente santo, capaz de ayudarla a cumplir perfectamente su voluntad. Una vez, mientras repetía esta oración, vio súbitamente a un hombre cuyas facciones y modo de vestir reconocería más tarde, al encontrar en Dijon a San Francisco de Sales. En otra ocasión se vio a sí misma en un bosquecillo, tratando en vano de encontrar una iglesia. Por aquel medio Dios le dio a entender que el amor divino tenía que consumir la imperfección del amor propio que había en su corazón, y que se vería obligada a enfrentarse con numerosas dificultades. La futura santa fue a pasar el año del luto en Dijon, en casa de su padre. Más tarde se trasladó con sus hijos a Moncelón, cerca de Autun, donde habitaba su suegro, que tenía ya 75 años. Desde entonces cambió su hermosa y querida casa de Bourvilly por un viejo castillo. A pesar de que su suegro era un anciano vanidoso, orgulloso y extravagante, dominado por una ama de llaves insolente y de mala reputación, la noble dama no pronunció jamás una sola palabra de queja y se esforzó por mostrarse alegre y amable. En 1604 San Francisco de Sales fue a predicar la Cuaresma a Dijon y Juana se trasladó ahí con su suegro para oír al famoso predicador. Al punto reconoció en él al hombre que había vislumbrado en su visión y comprendió que era el director espiritual que tanto había pedido a Dios. San Francisco cenaba frecuentemente en casa del padre de Juana Francisca y ahí se ganó poco a poco la confianza de ésta. Ella deseaba abrirle su corazón, pero la retenía un voto que había hecho por consejo de un director espiritual indiscreto de no abrir su conciencia a ningún otro sacerdote. Pero no por ello dejó de sacar gran provecho de la presencia del santo obispo, quien a su vez se sintió profundamente impresionado por la piedad de Juana Francisca. En cierta ocasión en que se había vestido más elegantemente de lo ordinario, San Francisco de Sales le dijo: «¿Pensáis casaros de nuevo?».
De ninguna manera, Excelencia, replicó ella. Entonces os aconsejo que no tentéis al diablo, le dijo el santo. Juana Francisca siguió el consejo. Después de vencer sus escrúpulos sobre su voto indiscreto, la santa consiguió que Francisco de Sales aceptara dirigirla. Por consejo suyo moderó un tanto sus devociones y ejercicios de piedad para poder cumplir con sus obligaciones mundanas en tanto que vivía con su padre con su suegro. Lo hizo con tanto éxito que alguien dijo de ella: «Esta dama es capaz de orar todo el día sin molestar a nadie». De acuerdo con una estricta regla de vida, consagrada la mayor parte de su tiempo a sus hijos, visitaba a los enfermos pobres de los alrededores y pasaba en vela noches enteras junto a los agonizantes. La bondad y mansedumbre de su carácter mostraban hasta qué punto había secundado las exigencias de la gracia, porque en su naturaleza firme y fuerte había cierta dureza y rigidez que sólo consiguió vencer del todo al cabo de largos años de oración, sufrimiento y paciente sumisión a la dirección espiritual. Tal fue la obra de San Francisco de Sales, a quien Juana Francisca iba a ver de vez en cuando a Annecy y con quien sostenía una nutrida correspondencia. El santo la moderó mucho en materia de mortificaciones corporales, recordándole que San Carlos Borromeo, cuya libertad de espíritu tenía por base la verdadera caridad, no vacilaba en brindar con sus vecinos, y que San Ignacio de Loyola había comido tranquilamente carne los viernes por consejo de un médico, en tanto que un hombre de espíritu estrecho hubiese discutido esa orden cuanto menos durante 3 días. San Francisco de Sales no permitía que su dirigida olvidase que estaba todavía en el mundo, que tenía un padre anciano y sobre todo que era madre. Con frecuencia le hablaba de la educación de sus hijos y moderaba su tendencia a ser demasiado estricta con ellos. En esta forma los hijos de Juana Francisca se beneficiaron de la dirección de San Francisco de Sales tanto como su madre. Durante algún tiempo la señora de Chantal se sintió inclinada a la vida conventual por varios motivos, entre los que se contaba la presencia de las carmelitas en Dijon. San Francisco de Sales, después de algún tiempo de consultar el asunto con Dios, le habló en 1607 de su proyecto de fundar la nueva Congregación de la Visitación. Santa Juana acogió gozosamente el proyecto, pero la edad de su padre, sus propias obligaciones de familia y la situación de los asuntos de su casa constituían por el momento obstáculos que la hacían sufrir. Juana Francisca respondió a su director que la educación de sus hijos exigía su presencia en el mundo, pero el santo le respondió que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podría velar por ellos tal vez con más fruto, sobre todo si tomaba en cuenta que los 2 mayores estaban ya en edad de entrar en el mundo. En esa forma lógica y serena resolvió San Francisco de Sales todas las dificultades de la señora de Chantal. Antes de abandonar el mundo, Juana Francisca casó a su hija mayor con el barón de Thorens, hermano de San Francisco de Sales, y se llevó consigo al convento a sus 2 hijas menores. La primera murió al poco tiempo, y la segunda se casó más tarde con el señor de Toulonjon. Celso Benigno, el hijo mayor, quedó al cuidado de su abuelo y de varios tutores. Después de despedirse de sus amistades, Juana fue a decir adiós a Celso Benigno. El joven, que había tratado en vano de apartarla de su resolución, se tendió por tierra ante el dintel de la puerta de la habitación para cerrarle la salida, pero la santa no se dejó vencer por la tentación de escoger la solución más fácil y pasó sobre el cuerpo de su hijo. Frente a la casa la esperaba su anciano padre. Juana Francisca se postró de rodillas y llorando le pidió su bendición. El anciano le impuso las manos y le dijo: «No puedo reprocharte lo que haces. Ve con mi bendición. Te ofrezco a Dios como Abraham le ofreció a Isaac, a quien amaba tanto como yo a ti. Ve a donde Dios te llama y sé feliz en su casa. Ruega por mí». La santa inauguró el nuevo convento el domingo de la Santísima Trinidad de 1610, en una casa que San Francisco de Sales le había proporcionado a orillas del lago de Annecy. Las primeras compañeras de Juana Francisca fueron María Fabre, Carlota de Bréchard y una sirvienta llamada Ana Coste. Pronto ingresaron en el convento otras 10 religiosas. Hasta ese momento la congregación no tenía todavía nombre, y la única idea clara que San Francisco de Sales poseía sobre su finalidad era que debía servir de puerto de refugio a quienes no podían ingresar en otras congregaciones, y que las religiosas no debían vivir en clausura para poder consagrarse con mayor facilidad a las obras de apostolado y caridad.
Naturalmente, la idea provocó fuerte oposición por parte de los espíritus estrechos e incapaces de aceptar algo nuevo. San Francisco de Sales acabó por modificar sus planes y aceptar la clausura para sus religiosas. A las reglas de San Agustín añadió unas constituciones admirables por su sabiduría y moderación, no demasiado duras para los débiles y no demasiado suaves para los fuertes. Lo único que se negó a cambiar fue el nombre de Congregación de la Visitación de Nuestra Señora, y Santa Juana Francisca le exhortó a no hacer concesiones en ese punto. El santo quería que la humildad y la mansedumbre fuesen la base de la observancia, pero en la práctica decía a sus religiosas: la humildad es la fuente de todas las otras virtudes. No pongáis límites a la humildad y haced de ella el principio de todas vuestras acciones. Para bien de Santa Juana y de las hermanas más experimentadas, el santo obispo escribió el Tratado del Amor de Dios. Santa Juana progresó tanto en la virtud bajo la dirección de San Francisco de Sales, que éste le permitió que hiciese el voto de que en todas las ocasiones realizaría lo que juzgase más perfecto a los ojos de Dios. Inútil decir que la santa gobernó prudentemente su comunidad, inspirándose en el espíritu de su director. Santa Juana Francisca tuvo que salir frecuentemente de Annecy, tanto para fundar nuevos conventos como para cumplir con sus obligaciones de familia. Un año después de la toma de hábitos, se vio obligada a pasar 3 meses en Dijon, con motivo de la muerte de su padre, para poner en orden sus asuntos. Sus parientes aprovecharon la ocasión para intentar hacerla volver al mundo. Una mujer imaginativa exclamó al verla: «¿Cómo podéis sepultaros en 2 metros de tela basta? Deberíais hacer pedazos ese velo». San Francisco de Sales le escribió entonces las palabras decisivas: «Si os hubieseis casado de nuevo con algún señor de Gascuña o de Bretaña, habríais tenido que abandonar a vuestra familia y nadie habría puesto en ese caso la menor objeción». Después de la fundación de los conventos de Lyon, Moulins, Grenoble y Bourges, San Francisco de Sales, que estaba entonces en París, mandó llamar a la madre de Chantal para que fundase un convento en dicha ciudad. A pesar de las intrigas y la oposición, Santa Juana Francisca consiguió fundarlo en 1619. Dios la sostuvo, le dio valor, y la santa se ganó la admiración de sus más acerbos opositores con su paciencia y mansedumbre. Ella misma gobernó durante 3 años el convento de París, bajo la dirección de San Vicente de Paúl, y ahí conoció a Angélica Arnaud, la abadesa de Port-Royal, quien no consiguió permiso de renunciar a su cargo e ingresar en la Congregación de la Visitación. En 1622 murió San Francisco de Sales, y su muerte constituyó un rudo golpe para la madre de Chantal, pero su conformidad con la voluntad divina la ayudó a soportarlo con invencible paciencia. El santo fue sepultado en el convento de la Visitación de Annecy. En 1627 murió Celso Benigno en la isla de Ré, durante las batallas contra los ingleses y los hugonotes. El hijo de la santa, que solo tenía 31 años, dejaba a su esposa viuda y con una hijita de 1 año, la que con el tiempo sería la célebre Madame de Sévigné. Santa Juana Francisca recibió la noticia con heroica fortaleza y ofreció su corazón a Dios diciendo: «Destruye, corta y quema cuanto se oponga a tu santa voluntad». El año siguiente se desató una terrible peste que asoló Francia, Saboya y el Piamonte, y diezmó varios conventos de la Visitación. Cuando la peste llegó a Annecy, la santa se negó a abandonar la ciudad, puso a la disposición del pueblo todos los recursos de su convento y espoleó a las autoridades a tomar medidas más eficaces para asistir a los enfermos. En 1632 murieron la viuda de Celso Benigno, Antonio de Touloullon, el yerno de la santa, quien ésta quería mucho, y el padre Miguel Fabre, quien había sido el confesor de San Francisco y era muy amigo de las visitandinas. A estas pruebas se añadieron la angustia, la oscuridad y la sequedad espiritual. Dios permite con frecuencia que las almas que le son más queridas atraviesen por largos periodos de bruma, oscuridad y angustia, pero a través de ellos las lleva con mano segura a las fuentes de la felicidad y al centro de la luz. En los años de 1635 y 1636 la santa visitó todos los conventos de la Visitación, que eran ya 65, pues muchos de ellos no habían tenido aún el consuelo de conocerla. En 1641 fue a Francia para ver a Madame de Montmorency en una misión de caridad. Ese fue su último viaje.
La reina Ana de Austria la convidó a París, donde la colmó de honores y distinciones. Al regreso cayó enferma en el convento de Moulins, donde murió el 13 de diciembre de 1641, a los 69 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Annecy y sepultado cerca del de San Francisco de Sales. La canonización de Santa Juana Francisca tuvo lugar en 1767. San Vicente de Paúl dijo de ella: «Era una mujer de gran fe, y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aunque aparentemente había alcanzado la paz y tranquilidad de espíritu de las almas virtuosas, sufría terribles pruebas interiores, de las que me habló varias veces. Se veía tan asediada de tentaciones abominables que tenía que apartar los ojos de sí misma para no contemplar ese espectáculo insoportable. La vista de su propia alma la horrorizaba como si se tratase de una imagen del infierno. Pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad ni cejó en la plena fidelidad que Dios le exigía. Por ello la considero como una de las almas más santas que me haya sido dado encontrar sobre la tierra.